Buenas noches y bienvenidos a Elche Piensa, este espacio de opinión y debate que cada semana, cada mes realmente, la plataforma Elche Piensa lleva a sus hogares a través de esta cadena de Teleelch. Como decía, punto de encuentro y punto de opinión y punto de debate. Hoy vamos a contar, como siempre, con un experto en un tema concreto y el experto de hoy va a ser el presidente de nuestra plataforma, va a ser Juan Antonio Marín, con el que vamos a repasar un proyecto que ya ocupó minutos aquí en Teleelch, que es ni más ni menos el de las 20 propuestas de revitalización del centro histórico. Un proyecto que hoy retomamos tras la segunda presentación en sociedad y ante los medios que se hizo la semana pasada y para el cual, como digo, tenemos con nosotros a Juan Antonio Marín, al que pasamos a saludar después del siguiente vídeo introductorio. Al margen de la polémica suscitada en torno a acciones como la peatonalización de nuestra corredora, la construcción del nuevo mercado central o las continuas obras que se están llevando a cabo, son muchos los ilicitanos que afirman que nuestro centro histórico no es el que fue hace décadas. No cabe duda de que empieza a ser necesaria la actuación global y completa sobre la dinamización de nuestro casco antiguo y de su comercio. Una actuación que nos lleve a recuperar el valor histórico, cultural y comercial de un centro que aún tiene mucho que ofrecer a los propios vecinos de la ciudad y a los visitantes de esta. Por este motivo, Elche Piensa presentó el pasado martes una serie de 20 propuestas encaminadas a conseguir la citada revitalización del centro de Elche. 20 acciones que se vertebran en 5 grandes ejes y que hoy serán las protagonistas de nuestro programa. Elche, histórica, comercial y culturalmente, aún tiene mucho que ofrecer. Descúbranlo hoy con nosotros en Elche Piensa. Pues así es, descúbranlo con esta entrevista que vamos a hacer a Juan Antonio Marín, presidente de la plataforma Elche Piensa, al que ahora sí que sí saludamos y le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Bienvenido una vez más, ya gracias. Una cara conocida aquí del programa. Y bueno, alguien que tenía que estar hoy sí o sí, porque nadie mejor que tú nos puede explicar en qué consiste este proyecto. Bueno, nadie mejor que tú como presidente de la plataforma, pero es verdad que no es un proyecto que haya hecho una sola persona, sino que hay muchos profesionales metidos en dicho proyecto. En las 20 propuestas de la revitalización del centro histórico, que iremos desgranando poquito a poco a través de 5 ejes, que son los que las vertebran, pero a mí me gustaría saber, para que nuestros telespectadores sepan de dónde surge todo esto, en qué momento Elche Piensa considera que es necesario elaborar un proyecto para la revitalización del centro histórico. Yo creo que es importante que por lo menos la gente vaya conociendo cada vez más. Yo soy consciente y creo, por lo menos, que ya nos conoce muchísima gente, que quiénes somos, ¿no? Hacer un breve inciso ahí para deciros realmente que lo que estamos haciendo es conformar un equipo de profesionales que de alguna forma o de modo altruista están haciendo sus aportaciones, y no económicas, sino en forma de ideas y en forma de trabajo, de soluciones para la ciudad, que no sea desde un punto de vista al que todos estamos acostumbrados, que es un punto de vista partidista, sino sea uno que busque el bien común, que eso es complicado, lo sabemos, porque siempre hay cuestiones ideológicas y otros matices que no se nos escapan a todo el mundo, pero intentamos llegar a ese punto de acuerdo. La sociedad civil es importantísima, es clave, se la tienen que creer las instituciones, tenemos que formar parte de ellas, y yo creo que ¿por qué viene, como tú hacías referencia a esa pregunta clave, por qué nos planteamos esto? Llevamos, la presentación se realizó en mayo del 2017 y fue a propuesta de los comerciantes del centro. Ellos nos hicieron ver que estaban viviendo una situación ya entonces alarmante, no diría tanto como dramática, pero sí de situación de crisis, en las cuales, como íbamos comprobando y hemos visto en repetidos programas, pues muchos locales se estaban cerrando, algunos comercios se iban, no estaba la dinamización del corazón de lo que debería ser una ciudad. Cuando todos visitamos una ciudad, siempre lo primero que hacemos es ir al centro de la ciudad. Exacto. Y es el reflejo de cómo se vive, de cómo es, de su historia, de sus tradiciones y de su herencia, ¿no? De herencia del pasado. Y yo creo que lo dijeron por 2 motivos fundamentales. Por un lado, porque Elche Piensa ya ha demostrado cierta independencia, ganas de colaborar, de participar y de formar parte de los proyectos de esta ciudad.
y luego, por otro lado, por el grupo profesional de personas que lo conforman, ¿no? Hay muchos sectores, vienen de muchos sectores, con lo cual nos da una visión muy amplia y muy distinta, muy transversal, que nos permita ver la economía y el centro no desde el comercio, sino no solamente desde el comercio, sí, sino también desde actividades culturales, turísticas, medioambientales, etcétera, etcétera. Es un largo etcétera. Entonces, lo que nosotros hicimos, tanto en mayo de 2017 como ahora reactivando un poco ese tema, es un plan, un proyecto no para el mercado o la peatonalización del centro, que habría que delimitar qué es eso, del centro, porque es mucho más de lo que se está hablando, sí, sino que además esto debería ser no un punto final, sino un punto de partida, un proyecto que presente medidas que puedan hacernos trabajar sobre ellas, valorar sobre ellas y verlas en conjunto. Bueno, estas medidas son transversales, como nos estabas comentando. Además, las propias actuaciones para la presentación de estas medidas de la plataforma también han sido transversales y han sido abiertas, en cuanto a que, en un primer lugar, es verdad que al hilo de la revitalización del comercio ya se aprovechó para hacer la primera presentación, y ahora esta segunda presentación ha ido encaminada a ampliar un poco la audiencia, por así decirlo, es decir, se convocó a los medios de comunicación para que estos ejerzan pues como amplificadores de lo que es la información y llegue a más gente todavía. Pero hablando de transversalidad, retomando también tus palabras en cuanto a toda la gente que hay detrás de este proyecto, sí que me gustaría saber cuál ha sido el proceso para elaborar estas 20 propuestas, para decidir que se deben vertebrar en una serie de puntos y no en otros, y bueno, pues cuál ha sido un poco el modus operandi de la asociación en cuanto a si ha habido un estudio, se ha consultado fuentes de información, se han hecho informes, claro. ¿Cuál ha sido el trabajo previo? Nosotros lo primero, a ver, para solucionar algo, primero tienes que saber dónde está el problema. Entonces hicimos un análisis que podríamos dividir en cuatro fases, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas de que el centro esté en la situación que esté? Vimos algunos factores, algunos internos y otros externos, ¿no? El que se salgan, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, el que el centro empiece a perder edificios e instituciones o administraciones o servicios que estaban propiamente en el centro y que ahora se vayan a otros lugares donde están teniendo un gran éxito, como es el parque empresarial, sin ninguna duda que tiene que continuar siéndolo, pero eso ha desprotegido o ha desmembrado las posibilidades que tenía el propio centro, igual que los centros comerciales, ¿no? Obviamente es una realidad que no solamente ocurre en Elche, pero sí vemos en otras ciudades que hay una compensación. Esa es la falta a la cual nosotros achacábamos que debería de incidirse más, y ese análisis es el que nos llevó en profundidad a buscar elementos que nosotros hemos fijado en cinco áreas, pero son 20 puntos. ¿Quiénes han participado en el proyecto? Pues, como te decía antes, han participado expertos, primero en urbanismo, y gente que tiene que ver con todo el tema de arquitectura e ingenieros, que en un momento dado nos puedan dar un prisma, una visión amplia de dónde o cómo podrían hacerse las cosas. Pero luego, con la aportación de otros profesionales, tanto de la innovación, de la cultura, del comercio, de amplios sectores, que nos han ido aportando hasta 20 ideas, de las cuales podríamos hacer un camino largo, corto y medio. Es decir, nosotros ahora lo único que le faltaría a este proyecto serían dos cuestiones: poner en orden cuáles son las prioridades, y para eso tiene que haber un entente público-privado, es decir, las instituciones, y Elche Piensa. ¿Y por qué digo Elche Piensa y no digo otras asociaciones? Yo creo que todos, comerciantes, vecinos y todos deben estar. Es que ahí es donde iba, en cómo se puede llevar esto a cabo, quién tiene que formar parte, quién tiene que abanderar un poco esta iniciativa que presenta Elche Piensa, pero que no se puede ejecutar solo por parte de Elche Piensa. Es que, a ver, nosotros lo que recogemos es a través de los profesionales, de forma independiente, como te decía antes, que están trabajando en sus despachos, que están trabajando a pie de calle, que tienen contacto con la realidad,
con lo que está pasando en el centro de la ciudad y que además pues, tiene ese día a día con los responsables de la administración, es decir, esa simbiosis que se tiene que dar de participación de la cual han hablado tanto nuestros actuales gobernantes, nuestro equipo de gobierno, y que cuando tienen un colectivo como Elche Piensa, que presenta un proyecto concreto, con ideas, que solamente, como te decía antes, habría que darle forma, a ver cuáles son las primeras, ahora si quieres entramos un poquito más adelante en lo que es el proyecto en sí, pero pues echábamos en falta que a Elche Piensa se le llamara a una mesa para empezar a debatir sobre algo, porque podemos hablar de muchos colectivos, evidentemente, pero nosotros presentamos un proyecto. Entonces no entendemos o no acabamos de entender bien cuál es el motivo, cuáles son las causas que cuando alguien presenta una idea, te podrá gustar más o menos, podrá ser debatida, podrá ser discutida, pero si lo presenta la sociedad civil y no se le invita a la mesa de la negociación, pues algo está fallando. Eso es evidente. Pero por otro lado, yo creo que el que tiene que tomar la iniciativa no somos nosotros, los ciudadanos, lo que podemos hacer y nos comprometemos, que para eso estamos en Elche Piensa, somos gente muy comprometida, amamos nuestra ciudad, aportamos ideas y además son gratuitas. No, es que más yo creo que no se puede pedir a la sociedad ilicitana. Si las aportamos, si las ponemos, si las exponemos durante 2 años consecutivos, pues lo lógico es que dijeran vamos a debatirlas. Pero eso no se ha llegado a dar en una mesa para negociar cuáles son los puntos más importantes. Bueno, el compromiso con la ciudad, el compromiso de Elche Piensa con la ciudad está claro. Ya lo habéis evidenciado muchas veces, pero por lo que deduzco de tus palabras, el compromiso de determinados poderes políticos, por así decirlo, o de determinados agentes sociales que sí que podrían empujar este proyecto con Elche Piensa, no es tan evidente. Entonces la pregunta es casi obligatoria. Después de esta segunda presentación, ¿algún colectivo se ha interesado por comenzar a trabajar con Elche Piensa para desarrollar estas propuestas? Ante esta situación, ¿qué es lo que ha hecho Elche Piensa? Pues nosotros volvemos a retomar el tema del proyecto de revitalización del centro un año después, también a demanda de otros colectivos, que nos dicen, pero es que no hay proyectos. Sí, hay proyectos para la ciudad, nosotros tenemos uno que podría encajar perfectamente en alguna de las acciones que se están llevando ya a cabo, pero que podríamos compartir con ellos, y lo que hemos hecho es decir, bueno, pues si tenemos un proyecto, hablemos con esos colectivos, hay colectivos detrás que se están sumando al proyecto de Elche Piensa. ¿Quiénes son? Evidentemente, los primeros, los más afectados. Las asociaciones de comerciantes del centro, la recientemente creada Asociación de Comerciantes del Centro de Elche, los vecinos, también el recientemente creado grupo empresarial, o sea, colectivo empresarial, que es CEDECO, Círculo de Empresarios de Elche y Comarca. También hay otros colectivos que están dispuestos a hablar y a negociar con nosotros, aunque no lo hayan hablado con sus juntas directivas, sé que están en la misma sintonía que nosotros, de que Elche debe tener un plan, Elche debe tener no solamente un plan para el centro, debe tener un proyecto de ciudad, y en eso queremos ser invitados, no de piedra, queremos coparticipar en ese proyecto. Jovenpa, lo sé que lo tienen que debatir, la Asociación de Empresas Turísticas de Elche sé que lo tienen que debatir, y además quieren trabajar codo con codo con nosotros. Y además desde aquí aprovecho para decir, cualquier colectivo, pero no pensemos exclusivamente que estamos hablando del centro. Evidentemente que hablamos del centro, pero el centro no es algo desconexionado de la ciudad. No, es el eje fundamental de una ciudad, pero la ciudad se nutre de todos sus barrios también y sus pedanías. Todo está interconectado, con lo cual invitamos a otros colectivos a que se sumen a este proyecto y empezar a debatir por la ciudad. La sociedad civil es la que se está movilizando y la que se está uniendo. Y luego, igual que estas propuestas eran un punto de partida para la revitalización del centro, que es un poco trabalenguas, igual que estas medidas eran punto de partida, también la propia revitalización del centro es punto de partida para este proyecto de ciudad, como estabas comentando. Claro. Esto puede tener unas consecuencias para lo que es todo el municipio, que nadie piense que tampoco se persiguen unos objetivos fijos en un barrio determinado, sino que esto puede llevar a desarrollar el famoso proyecto de ciudad que vosotros siempre defendéis. Claro, porque además entronca con... Claro, tú no puedes hacer... Si cambiamos, por ejemplo, para que la gente que nos escucha lo pueda entender, si proponemos un cambio de la circulación
y que se prime las entradas a las ciudades con atractivos, evidentemente, que tiene que tener la ciudad, y los llevamos a determinados parking, pues habrá que estudiar qué plazas de aparcamiento tenemos, qué plazas de congresos para congresos tenemos, cómo se entra y cómo se sale de la ciudad, dónde podemos aparcar, dónde no podemos aparcar, qué tipo de transporte debemos de tener, en fin, y todo eso, evidentemente, influye en la ciudad y influye en el municipio. Y influye en la manera determinada que tenemos de actuar y de invertir también en la ciudad. Esto es importantísimo. O sea, digamos que nosotros hablamos de proyecto ciudad o de área funcional muchas veces, por lo que estamos reclamando y reivindicando es que hayan inversiones que tengan que ver con la acción política. Es decir, si la UIPO está en Alicante y ha tenido un impacto sobre la ciudad, es porque alguien decidió políticamente que estuviera allí, pero imaginémoslo aquí. Yo escuché hace una semana y poco, fui porque nos invitaron en Elche Piensa, a un proyecto sobre Puerto Ciudad, gobernanza Puerto Ciudad. Nosotros fuimos a hablar de provincia de Alicante y ahí nos encontramos que incluso los proyectos de dinamización de áreas tecnológicas para la ciudad de Alicante y para la provincia se estaban pensando o bien la ciudad de Alicante se planteaba, Ciudad de la Luz, perdón, o bien en el Panoramis, o sea, están reactivando la ciudad de Alicante para la provincia de Alicante, y nosotros, y con nosotros van a competir, es decir, hay mucha gente que cada vez me dice más, y lo repito y lo remarco, con fuerza además, que Elche es una gran ciudad para dormir, pero me sigo yendo de compras a Alicante. Seguimos sin dinamizar el sur de la provincia, vamos. Sí, es una consecuencia directa de la otra, es decir, si no tenemos visibilidad, si no tenemos representantes que de verdad empiecen a reivindicar en los lugares que tenemos que reivindicar, hoy lo estamos hablando y lo hablamos en muchas ocasiones, nuestros representantes tienen que reivindicar que las inversiones que tienen que llegar a nuestra ciudad, que la ciudad se tiene que dinamizar, pues ¿cómo? Con administraciones. ¿Por qué no tenemos ninguna consellería, una delegación de ninguna consellería en Elche y comarca? Estamos hablando de casi 300.000 habitantes, sí. Y que además, si seguimos más al sur, hablaríamos de una población que está totalmente olvidada y discriminada. O sea, hablamos de la Vega Baja y la sumamos al potencial y es increíblemente fuerte, es como si no existiéramos y en realidad si le quitamos el cómo, no existimos. Para algunas administraciones no contamos para ninguna administración, mejor dicho. Es decir, en las partidas presupuestarias se ve claramente la discriminación porque Elche, la comarca e incluso la Vega Baja cuenta muy poco. Bueno, vamos a ver si hay suerte y si con estas propuestas podemos ir mejorando lo que es el centro y, como decía, por extensión, lo que es toda la ciudad. 20 son las propuestas, pero 5 son los ejes que vertebran, un poco, por decir, ordenan o clasifican estas propuestas para conseguir la revitalización del centro. Si te parece bien, vamos a hacer un repaso por estos 5 ejes. ¿Me puedes decir cuáles son? Claro, y además al hilo de lo que tú decías, ¿cuál es la fórmula del éxito? Si es que podemos encontrar alguna fórmula del éxito para que lo que te he dicho se lleve a buen término o llegue a buen puerto. Pues mira, no la conocemos. Creemos que la constancia, creemos que las cosas cambian porque hay un paradigma, una forma de entender la comunidad que no está vertebrada, una forma de entender la provincia que no está vertebrada y que un señor de Albatera o de Creviente no conoce ni sabe exactamente lo que pasa en Morella o al revés, ¿no? Y evidentemente no hay una vertebración y algo estamos haciendo mal, ¿no? ¿Cuáles son los 5 ejes sobre los cuales nosotros queríamos trabajar? Pues mira, en primer lugar, aparte de esos análisis de causas, la recuperación de la actividad administrativa y empresas de base tecnológica. Si nosotros pudiéramos conseguir que dinamizáramos la ciudad como algo de lo que ya es referente, de la moda, del calzado, pero de la moda en general, y además alguna actividad administrativa, ya sea por parte de alguna de las administraciones provincial o regional o nacional, eso nos daría pues un plus para la ciudad o para el centro. Todos recordamos algunas instituciones que se han marchado y donde han florecido la vida allí, y donde cuando se han marchado ha dejado de existir la vida allí, casi, por ende, ¿no? Y otros proyectos que nos sitúen en el mapa a nivel nacional e internacional, como reclamo de primer orden, Nosotros estamos insistiendo constantemente en proyectos que tengan que ver con proyectos museísticos. Hemos dado
unas claves que yo creo que tienen que ir direccionalmente relacionándose con la Dama de Elche. La Dama de Elche debe de construirse un proyecto alrededor de ella, un proyecto museístico, de interpretación, de investigación en la Alcudia, evidentemente. El museo se tiene que reactivar con la pieza más importante que tiene, la muralla del siglo X. Hay que activar toda la muralla y la vila murada de esa zona. El entorno tiene que cambiar, tienen que venir inversiones por parte de la Generalitat para que eso se dé. En Jaén vemos cómo se invierten muchos millones para un museo de arte ibérico y aquí no lo hacemos cuando reclamamos que la Dama de Elche venga, pero no ponemos las condiciones para que eso se dé. Exacto. Y a través de él un proyecto museístico, pero teniendo la Dama, teniendo el Palmeral, teniendo el Misteri, si son tres elementos que no tiene nadie en el mundo. Exactamente. Nos distinguimos y si alguien los supiera trabajar y poner en valor, y yo creo que nosotros tenemos algunas ideas, esta ciudad despegaría y mucho. Sí, más dentro del contexto histórico y cultural que tenemos, que es increíble a la hora de enmarcar precisamente esos tres elementos que decías, que tenemos muchas cosas que a lo mejor sin ser patrimonio también se pueden potenciar. Aquí estuvimos hablando de los museos y es cierto que había museos que no se aprovechan como deberían, claro, entre otras cosas. Y luego también, bueno, respecto a la situación de la ciudad en el mapa, que esto es algo que siempre decimos, situar a Elche en el mapa, bueno, tampoco es una cuestión de querer acaparar todo el protagonismo, sino de simplemente conseguir que Elche tenga el valor que debe tener en lo que es el mapa y en lo que es el conjunto de la provincia para dinamizar junto a Alicante. Yo el ejemplo de la Dama yo a veces lo pongo para que nos demos cuenta de esa vertebración de la cual digo que no tenemos carencias, ¿no? En la Comunidad Valenciana a lo mejor no estamos actuando como en el ejemplo que tenemos en Cataluña y actuaron y trabajó toda la Consellería con entidades en bloque para pedir esos papeles de Salamanca y a base de insistencia y de argumentos lo consiguieron. Yo estoy convencido de que si la Dama de Elche se llamase Dama de Valencia, desde la Generalitat Valenciana se estaría reclamando todos los días y se haría una cuestión de Estado, igual que se reivindica la deuda histórica. Si la Dama se llamase de Valencia, pues seguramente estaría ya entre los valencianos, porque lo estaríamos reivindicando desde Castellón hasta Alicante, ¿no? Pasando por Valencia, evidentemente. Pero se llama Dama de Elche, a lo mejor es nuestro pecado que se llame Dama de Elche, que esté en Madrid y que, bueno, menos mal que se llama Dama de Elche, porque por lo menos así nos sitúan un poco en el mapa. Por lo menos saben que es nuestra. Al revés, sabemos que es de Elche y nos da nombre. Pero lo digo como anécdota, pero es verdad. Sí, lo he hablado con algunos representantes políticos y es cierto que debería ser una cuestión de la comunidad autónoma. Igual que se defienden otras causas, esta debería ser una que para nosotros es importantísimo, porque nos podría situar como el Museo Picasso sitúa a Málaga o el Guggenheim a Bilbao, ¿no? O sea, hay claves que hacen dinamizar la ciudad. Esos son hitos, estos podrían ser uno, pero evidentemente tenemos que buscar otros que nos puedan activar. El Palmeral yo creo que está todavía para poner en valor. El patrimonio y la conservación del Palmeral no se puede mantener exclusivamente con la ciudad de Elche. La Comunidad Valenciana, la Diputación y el Estado no se están implicando como debieran, y es un patrimonio de la humanidad. Sí, que en otras ciudades sí que lo mantiene lo que es el propio Estado. Claro, entonces esa es la reivindicación que nosotros le exigimos a nuestros políticos, porque debería ser algo que deberían estar constantemente hablando sobre ello. Las infraestructuras es otro tema que es clave. Cómo entramos, cómo salimos, no solamente eso, el transporte público. Tenemos que debatir si es necesario el tram o no. Va a pasar el ferrocarril y va a parar aquí en la ciudad, y podríamos ubicar, imaginaros un fondo de perspectiva con una parada, no donde la tiene en el centro, que parece que esté escondida, sino justo donde está el fondo del parque municipal, y ahí tiene una actividad que diera vida a toda aquella zona. No sé, hay claves que son muy, muy interesantes. La restauración de los baños árabes y la muralla, potenciando todo el activo cultural de la zona, es que es un referente. Es que hemos hablado con arqueólogos
e historiadores, y desde Valencia hasta Murcia, en la provincia de Alicante, lo más importante de los baños árabes es lo nuestro. Pero es que si comparamos la Alcudia con el Lucentum, que tiene muchísimas más inversiones, y la de la Alcudia a lo mejor no llega ni al 10%, es que lo que puede, hace poco creo que descubríamos algo más en la Alcudia, y está a un 15, un 20%, según me cuentan, de inversión y de excavaciones, pues habría que formar parte. O imaginaros que puede que en Europa, no en Europa, en el mundo, en un parque, el parque más importante dentro de un patrimonio, como es el Palmeral, haya un espacio privado. Eso solamente ocurre, yo creo que en el mundo ocurrirá en Elche. Y que tengamos la entrada principal, que es la del Hort del Chocolater, ahí tapada, y que no hagamos nada con el Hort del Chocolater, ¿vale? Y esas son algunas de las claves que yo creo que todos los ciudadanos tenemos en mente, pero que no acabamos de... y no sé por qué. Bueno, sí lo sé, pero casi prefiero no decirlo. El hecho de que los propios ciudadanos lo tengamos en mente, yo creo que también se debe a que con estas iniciativas que estáis presentando vosotros, no solo podemos hacer que Elche sea atractivo a la gente que viene de fuera, sino que nos puede ayudar a entender por qué nuestra ciudad es como es. Por ejemplo, lo que estabas comentando del paseo de la estación. Mucha gente probablemente no entienda el porqué de la distribución de ese paseo porque no tiene un elemento al final, con el fondo de perspectiva que realmente debe tener. Si lo tuviera, a lo mejor sí que entendemos el por qué está dispuesto así. Y así muchísimas más cosas. Otra de las iniciativas que vertebraban estas 20 propuestas era hacer de Elche una ciudad creativa, al hilo de todo lo que estamos hablando, creativa e innovadora. Esto imagino que también pasará porque las empresas innovadoras, además de ir al polígono, también vengan al centro de la ciudad. Correcto. Que Manuel Romero, me parece que era, en sus declaraciones en esta segunda presentación de las propuestas de revitalización, me acuerdo que habló sobre esto. Sí, una propuesta, a ver, yo creo, ya que se está trabajando a nivel municipal y nosotros le hemos trasladado una de las iniciativas que considerábamos que podría, de esas 20 que decía, que podría reactivar no solamente el centro de la ciudad. Es decir, y ahora me entenderán, tenía 3 ejes. El proyecto que nosotros presentamos, que era un proyecto que se llama Elche Ciudad del Diseño, no exclusivamente centrado en la moda o en el calzado, la moda del calzado, sino la moda en general, tenía 3 ejes. Uno, digamos, que sería industrial, otro tecnológico y otro social. El industrial, evidentemente, tendría que estar en el parque tecnológico, y ahí ya se está trabajando, y bien, pero que parece que es lo único que se esté trabajando, y muy bien, por cierto, todo hay que decirlo. Sí, sí, sí. Es un gran éxito. En un segundo eje que debería estar trabajando, y creo que en esa dirección va, aunque faltaría quizá lo del tema de la integración, es la Universidad Miguel Hernández de Elche, que además se llama así, Universidad Miguel Hernández de Elche. Parece que la E nos hemos olvidado también de ella. Sí, porque no se usa. No se usa, yo no la veo. Y sin embargo, oficialmente consta como Universidad Miguel Hernández de Elche, y hay que dejarlo claro. Muy bien. Y una tercera fase que comentaba nuestro compañero, que además es iniciativa de una de las comisiones de innovación, que ha sido Afonso, que nos comentaba también, que podría ser en la zona de lo que era el antiguo Correos, junto al Palacio de la Virgen. Ahí podría ser eso u otros lugares donde podríamos ubicar un espacio de diseñadores, de bloggers, de moda, donde viniera la gente y empezara a darle actividad a una zona que es céntrica. Sí. ¿Vale? Entonces, ya tendríamos 3 ejes. El eje fundamental de Torrellano, que digamos que sería el núcleo del área funcional, ese eje central entre Elche y Alicante, el eje de la universidad, con lo cual está dando servicio a toda la zona de Altavix, muy importante, y a alguna más, y el eje del centro, que no solamente es centro-centro, sino cogería una zona muchísimo más amplia. Yo creo que esas, junto a las demás, nos podrían llevar a una ciudad distinta. Una ciudad distinta que pasa, además de por estas 2 reivindicaciones o de estos 2 bloques en los que englobar diferentes propuestas, pasa también, como decíamos, por la recuperación de la actividad administrativa que nombrabas al principio, de que llegaran al centro determinadas empresas y edificios administrativos, provinciales. Una cuarta propuesta que hacéis, que es la de reordenar los accesos al centro de la ciudad y el estudio de las plazas de aparcamiento, claro, que aquí imagino que se incluirán todas las medidas destinadas a la mejora de las infraestructuras, porque esto sí que es algo que llama muchísimo la atención,
que Elche parece que tiene una disposición o una organización del tráfico que parece que invita más a bordear o a salir que a entrar, ¿no? Sí. Es algo que habéis escuchado varias veces. He escuchado decir en algunos foros, también algunos debates, de que hay una normativa europea que obliga a facilitar las salidas en vez de las entradas, pero debemos de ser la única ciudad que lo cumple. Porque, claro, y además mucho. Y lo cumple a rajatabla. Debemos de ser la única ciudad, porque esa normativa o solamente es para Elche, o yo no la veo en las demás ciudades. Yo entro a las ciudades y entro al centro. Yo voy a Valencia, me voy a Murcia y veo claramente dónde está el centro y entro. Pero en Elche, cada vez que lo planteo desde Dolores, San Fulgencio, Crevillente, Aspe, Novelda, me vuelvo loco. Claro, nosotros los ilicitanos lo sabremos. Sí, pero vamos al extremo. Parece que no solo la cumplimos, sino que... No, que la llevamos al máximo. Sí, exacto. Y la verdad es que nos llama la atención porque si el eje fundamental del empleo son los comercios en la ciudad, si queremos potenciar el minorista, el pequeño comercio, y de verdad queremos activarlo, no sé cómo no les damos todas las facilidades. Porque por un lado estamos hablando de que hay que proteger al pequeño comercio y no permitiendo que los grandes núcleos o áreas comerciales tengan horarios abiertos, sin embargo no lo favorecemos a la hora de que puedan aparcar, puedan acceder, que tengan todas las facilidades del mundo mundial para que de verdad sean ellos los posibles vencedores o garantes de que esto se dé. Y sin embargo nos encontramos que las medidas son al revés, o sea, facilitamos la salida. En los centros comerciales yo cuando entro me facilitan las entradas y además aparco gratuito, con lo cual hay dos elementos que tendríamos que valorar también aquí, aparte de muchas otras cuestiones. Sí, claro. Estas 20 propuestas y estos 5 ejes luego llevarán a plantearse muchísimas más cosas, porque al final se abre debate y la gente empezará a opinar y seguro que salen muchas más propuestas. El quinto de estos ejes, bajo los que se agrupan las 20 propuestas, es la de potenciar la actividad cultural y turística. También cuando hablábamos del primero de los ejes hemos hablado de esto. Y bueno, una vez repasados estos 5 ejes, a mí sí que me gustaría, en estos últimos minutos que nos quedan, antes de recibir a nuestra compañera Rosa, que nos va a hablar de redes sociales, lo que me gustaría es preguntarte 2 cosas. En primer lugar, me gustaría que destacaras algunas de estas 20 propuestas concretas. Hemos hablado a nivel general de los ejes que las vertebran, de las propuestas también, un poco así a grandes rasgos, pero ¿alguna que quedase clara? Yo creo que ya te he marcado un poquito todos los ejes que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos sobre varios ejes, ¿no? Yo creo que lo primero, deberíamos de hacer un estudio comparativo de cuál es la situación, sentarnos de verdad y hacer ese plan estratégico de todo el centro, a ser posible de la ciudad, pero bueno, si estamos hablando, como estamos hablando del centro, pues bueno, algunos ya los hemos comentado, evidentemente la situación del mercado central hay que desatascarla. Esa situación que yo creo que nos han llevado como una herencia envenenada, quienes nos han conducido hasta aquí deben desatascarla ya. Es una prioridad que yo creo que es un clamor social el que todo el mundo reivindique. Es evidente que esta situación nos ha llevado a una división clara de la ciudad. Pero las consecuencias de esa división deberemos hacérselas pagar a los de ahora y a los de antes nos llevaron a esta situación. Y voy a ser muy claro, la situación habría que tomar una solución, pero hemos estado dejando que alguien nos marque el camino y no lo hemos marcado nosotros, como muchas otras cuestiones. La peatonalización, pues bueno, el estudio del centro es clave para empezar a determinar, pero ya es una cosa que habíamos dicho que podría ser importantísimo. Los accesos a la ciudad, pero también la señalítica. No tenemos muy claro cuál es la señalítica. Las rutas turísticas. A mí eso es una cosa que me llama muchísimo la atención. No tenemos una guía clara turística de dónde tenemos que ir. Si en función de lo que quiera el consumidor, es decir, el turista, yo vengo aquí y a lo mejor me interesa más como turista un turismo cultural, o un turismo medioambiental, o un turismo de ocio, o un turismo de ocio gastronómico, o un turismo outlet, o un turismo X. Bueno, pues ofrecer esas garantías. Tenemos
un pequeño centro, pero tenemos unos edificios muy simbólicos que yo creo que habría que poner en valor y empezar a hacer planes de desarrollos de ellos. Creación de atractivos permanentes, el Misteri. Pues el Misteri me da muchísima pena que no haya en la entrada al aeropuerto, que es donde más visitantes vienen, una exposición, y deberíamos de empezar a diseñar como una historia por la ciudad de lo que podría ser el Misteri. Os voy marcando algunas claves. Un centro, la universidad debería tener en el centro de la ciudad, otro elemento fundamental, que siempre dicen que lo van a hacer, pero nunca llegamos a un acuerdo. En el centro de la ciudad debería tener una sede, ¿no? La subsede del Museo de Arte Ibérico es una cuestión fundamental. También he dicho que hay que conectar el parque a través del Hort del Chocolater. Museos al aire libre, ¿por qué no crearlos, ¿no? Itinerarios fundamentales como las visitas medievales islámicas de la ciudad. Elche Capital Verde Europea. Pues nos gustaría conocer con mayor exactitud el proyecto, ver las estrategias que se están siguiendo, que creo que sí se están haciendo cosas, pero no sé si son las suficientes. El otro día veía que se fueron representantes políticos y económicos de la ciudad, pero bueno, no sabemos muy bien el resultado y nos gustaría en todo caso, pues a lo mejor haber hablado también o haber visto que en esa comitiva se iban también urbanistas, ingenieros, gente que en un momento dado pueda entender muy bien ese proceso y nos lo pueda trasladar y decir, oye, pues ese modelo de lo que hemos visto como concepto urbanístico y medioambiental, evidentemente enfocado al medio ambiente, lo podemos transmitir aquí y transportar aquí. No sé, hay muchas. Hay muchas, pero sobre todo, si pudiera destacar una... Sí, claro, por supuesto. Que es hacer un estudio claro y evidente de cuál es la situación real de la ciudad, de cuáles son las prioridades, qué tenemos que hacer en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Algo que parece de sentido común, pero no está hecho. ¿Qué debemos de hacer al corto plazo que sea de inmediatez, pero que reactive la ciudad? ¿Qué debemos de hacer a medio plazo y qué debemos de hacer a largo plazo? Y estructurar un proceso que sea a 10, 15, 20 años. ¿Qué ocurre con qué problema nos encontramos como sociedad civil? Que estos proyectos en una legislatura es inviable, no se pueden llevar a cabo. Claro. Entonces, nos encontramos con que las legislaturas son de 4 años, pero en 4 años tú no puedes hacer un proyecto de 15. No, claro, entramos ya en el largo plazo y creo que a nivel político muchas veces no se tiene en cuenta. Correcto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Poner las bases para que ese plan estratégico de ciudad se establezca y entre el gobierno que entre, aunque sean de distinto color, lo siga. Es lo que hizo Vitoria, ¿eh? O sea, no me estoy inventando nada. Vitoria hizo ese plan. Los distintos equipos de gobierno, que fueron cambiantes, que además han habido de todos los signos políticos, han seguido, mejor o peor, luego ya decidirá el pueblo en función de cómo gobierne cada uno, pero el plan estratégico estaba montado. Hay muchos ejemplos. Por favor, empecemos a tomarnos esto en serio, una combinación público-privada, que la participación sea real y que además sea consentido. Bueno, y además, como vemos, que realmente todo persigue un objetivo que sí que puede llegar a ser factible, como es el integrar los elementos que ya tenemos y el promocionar todo lo que tiene nuestra ciudad para conseguir precisamente tener eso, un proyecto y un modelo de ciudad. La segunda de las preguntas, te he dicho antes, te voy a lanzar 2 últimas preguntas. La primera era la que me acabas de contestar y la segunda va relacionada ya con la conclusión, porque estamos llegando a los últimos minutos antes de que entre Rosa. Una conclusión que me gustaría que pasara por hacer un llamamiento, o si no hacer un llamamiento directo a determinados colectivos, que sí que nos digas de qué manera o qué colectivos tienen que reaccionar ante estas propuestas para comenzar a hacer de este proyecto una realidad. Nosotros a lo largo del programa ya más o menos lo hemos ido diciendo, pero... Correcto. Nosotros hemos hablado, y de hecho estamos hablando no solamente con los colectivos que te he dicho, hemos hablado con el Colegio de Arquitectos y con el Colegio de Ingenieros, ¿no? Porque creíamos que eran 2 actores importantes que tenían que participar o coparticipar de este proyecto, que es un proyecto que no lo hemos tomado en serio, que esto es imparable, yo siempre lo digo, o sea, el cambio de paradigma social y de enfocar las cosas, pues bueno, no sé si se ocurrirá... se acabará cumpliendo en esta legislatura, en la próxima da igual. El despertar de la conciencia social
en la cual no tengamos que ser copartícipes los ciudadanos, que no nos quedemos exclusivamente meros observadores y que empecemos a participar del proyecto de nuestra ciudad, porque nos influye, nos afecta y de algún modo tenemos que ser corresponsables. Aquellos que tienen que decir algo, aquellos que deban de verdad o que quieran de verdad aportar algo por esta ciudad, pues tienen un foro. Antes no existía el Che Piensa. Exactamente. Hoy existe un lugar donde ya hemos iniciado un proyecto que creo que la gente puede venir a enriquecerlo. Lo he dicho al principio, no es un punto final, es un punto de partida. Seguramente nos pueden aportar muchísimas más ideas, pero trabajemos en esa línea, con ideas, con proyectos, con soluciones. O sea, nosotros no criticamos y ya está, nosotros estamos haciendo una crítica a un modelo de gestión que no nos gusta, pero por otro lado estamos haciendo una aportación social. Eso una aportación clara y evidente de cómo, o sea, ya hemos dado muchos ejemplos de cómo entendíamos que se puede hacer. Yo creo que vamos a seguir en esa dinámica y en esa dirección. Seguir sumando a este proyecto de centro, a este proyecto para la ciudad, más colectivos, más personas que de verdad quieran sumarse a él y empezar a de verdad, no decir que queremos a Elche y a la provincia o a la comarca, no, de verdad pongámonos manos a la obra, arreglémonos todos y empecemos a decir de verdad, vale la pena que el proyecto de nuestra ciudad, de nuestro territorio, sea algo más que votar cada 4 años. Por supuesto, además, siendo corresponsables de llevar a cabo este proyecto, seremos también co-beneficiarios, o sea que al final esto es algo que va a repercutir en todos. Juan Antonio, muchísimas gracias una vez más por haber pasado por aquí, por el Che Piensa, como presidente de la asociación, por habernos aclarado estas propuestas. Y bueno, ahora mientras recibimos a nuestra compañera Rosa, portavoz de la asociación, que nos va a hablar un poquito de las redes sociales, vamos a ver un vídeo de cómo fue esa presentación ante los medios de estas 20 propuestas de la revitalización del centro histórico. Y estamos recibiendo una herencia que yo considero envenenada. Una herencia que es responsabilidad de quienes nos han llevado y nos han conducido hasta aquí, única y exclusivamente de ellos, pero que es necesario, entendemos que es necesario desatascar. Nosotros proponemos, y os vamos a exponer, es un plan de 20 medidas para el centro, un plan que es un punto de partida. La problemática de la provincia y de Alicante es que no existe un plan ordenado de dónde queremos ir. A ver, yo quiero ir, por ejemplo, a la playa. Entonces, si quiero ir a la playa y no tengo una carretera, lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, ¿cuál es mi objetivo? Ir a la playa. Ese es el primer punto. Es decir, definir cuál es el modelo de dónde queremos ir con la ciudad, aquí o donde sea. Siempre es definir las reglas del juego, las coordenadas cartesianas que nos indican el dónde tenemos que ir. Conocer las 20 propuestas en elchepiensa.es y además les animamos a que participen tanto en nuestra web como en nuestras redes sociales, porque estamos encantadísimos de recibir todos los comentarios que nos dejan y sobre todo estamos encantadísimos de recibir aquí en el plató a Rosa Gómez, portavoz de Elche Piensa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Sandro. Porque tú eres la encargada de traernos precisamente la actualidad de las redes sociales. Hemos visto ahora en este vídeo, que pueden ver también nuestros telespectadores en nuestras redes y en la página web, hemos visto la presentación de las 20 propuestas, pero son otros los temas que también se han tratado en nuestro Facebook concretamente, ¿no? Sí, yo vengo a hablaros del tema del Facebook.
Durante todo este mes hemos tratado varios temas y bueno, la gente ha habido un hilo de conversación que ahora lo nombraremos, ha sido interesante. Entonces yo vengo a traerte pues un poco las dos noticias que más repercusión han tenido en Facebook y un poco, bueno, y siempre a reírnos un poco, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Nosotros nos tomamos muy en serio, de verdad, todas las aportaciones que ustedes hacen porque son importantísimas, tanto para la propia ciudad como para la propia plataforma, que de verdad que cogemos muchas ideas y nos gusta ver también qué feedback hay. Pero bueno, también es verdad que cuando se genera debate, ya no como miembros de la plataforma, sino como espectadores de las redes sociales, pues nos gusta, sí, porque enriquece mucho. Sí, y aparte que las redes sociales son divertidas al final, porque es una forma de informarte, interactuar y nosotros también tomarle a medida un poco a la gente, ¿no? De por dónde va la gente pensando y para nosotros es interesante. ¿Y qué temas han sido estos que más impacto han tenido? Pues mira, tenemos una publicación del 2 de mayo donde hablábamos de justo el último tema que estabais hablando con Juan Antonio, las propuestas para revitalizar el centro histórico, el corazón de la ciudad. Y bueno, Pascual Quiles García nos decía, interesante, buen punto de partida. Eso a nosotros pues también nos pone las pilas, ¿no? Porque bueno, ver que alguien ya no es interesante o no, sino que te sigue. Sí. Que está al día, que te sigue, que se informa, porque no es tanto estar de acuerdo o no, sino como sumar. Exactamente. Ya sea, claro, estando de acuerdo ya estás sumando, pero aún así quien no esté de acuerdo, y estamos abiertos siempre a nuevas opiniones y totalmente, al final claro alguien puede sí. tener una visión distinta a la nuestra y es totalmente enriquecedor. Nosotros agradecemos enormemente comentarios como el suyo, que nos dan ánimo para seguir, pero bueno, que también estamos abiertos a recibir cualquier tipo de crítica mientras sea constructiva, no hay ningún problema, de todo se aprende. De hecho, a este comentario, al comentario de Pascual Quiles García, nosotros desde la plataforma, todos tenemos un poco el mismo chip puesto en este sentido, ponemos, tenemos que seguir mejorando y renovando este documento que se presentó en mayo de 2017. Claro. Hay propuestas que ya están en marcha, como estabais hablando, hay otras que ya es ya no mejorar, sino reformular o sumar otras, quitar otras. Entonces, bueno, siempre seguimos es un punto andando. de partida, como decíamos, entonces a partir de ahí pues puede cambiar y puede evolucionar cada una de las medidas. Bueno, pues bien, la gente está receptiva respecto a este tema. Sí. Me alegro. Y luego el 8 de mayo tenemos una publicación donde preguntamos ¿qué os parece? Sabiendo que bueno, el tema iba a dar. La UNESCO ve incompatible el mercado y parking subterráneo con el Misteri. Bueno, ahí tenemos el temazo. Esto ha dado ya en todos los medios, con lo cual en Facebook, que sabes que la gente enseguida se pone a escribir, claro. Yo creo que ya habrá dado para que se despachen bien a gusto. Sí, entonces claro, no vamos a nombrar exactamente aquí comentarios porque ha sido un hilo un poco que ha habido que reconducir en plan, bueno, paz, que aquí todas las opiniones, pero bueno, sí que aclarar que el tema del informe realmente no lo dijo la UNESCO, sino que se trasladó un informe, ahí hay un poco de... Sí, con el informe que se trasladó a ICOMOS. Sí, claro que fueron ellos los que trasladaron, pero ellos no son UNESCO, entonces Exacto. Aquí hay un montón de interlocutores con un montón de intereses y bueno, en fin... Yo no vengo a opinar de eso, ya lo sabes, yo solo vengo a contar. Pero ha habido un hilo de conversación ahí un poco... Y ha habido un poco de todo, imagino, ¿no? Quiero decir, habrá gente que estará a favor, gente que estará en contra... Sí, claro. Y nosotros por en medio poniendo paz y recogiendo opiniones, que al final es nuestro objetivo dentro de redes sociales. Bueno, entonces estos han sido los dos temas. Temas de candente actualidad, porque... Los dos son temas conocidos, temas que dan para mucho y temas que animamos a los telespectadores a que consulten en nuestras redes sociales porque ahí van a poder ver todo este hilo, todo este debate que se ha montado y al que Rosa hacía referencia. Si además de esto quieren participar, recuerden que pueden buscarnos tanto en Facebook como en Twitter como Elche Piensa o plataforma Elche Piensa, nos pueden encontrar de cualquiera de las dos maneras y en www.elchepiensa.es también pueden encontrarnos ya en nuestro sitio web con todos nuestros proyectos, incluso con toda la explicación de las 20 propuestas estas que decíamos, están ahí colgadas, con lo cual pueden ya tener una visión muchísimo más amplia.
Bueno, Rosa, pues muchísimas gracias por venir, por ayudarnos a cerrar el programa con una sonrisa, de ver que la gente se mueve, que la gente, iba a decir sale a la calle, pero bueno, no sé si Facebook, si lo han hecho desde el móvil, desde su casa, no sé cómo, pero bueno, que se interesa por los temas que tratamos en Elche Piensa, y nosotros pues eso, les animamos a que también participen. Lo dicho, Rosa, nos vemos dentro de un mes. Y lo mismo les digo a ustedes, dentro de un mes volvemos a estar aquí, ya saben, su punto de encuentro, su lugar de debate y de información, Elche Piensa, aquí en Teleelch. Nos vemos dentro de 30 días, sean muy felices y sobre todo vayan pensando si tienen alguna propuesta que hacernos, que estaremos encantadísimos de recibirla. Muchas gracias y muy buenas noches.